que parece que el sonido ha abierto con respecto a lo humano o al humanismo, ¿no? Como modelo de pensamiento. Esto es un punto de partida que es tan amplio como violable e reinterpretable, y para ello hemos invitado hoy, tenemos el lujazo de contar con Rubén López Cano. Mañana tendremos a Pedro Alcalde y finaliza el jueves Carmen Pardo. Tenéis toda la información en la web y también en el evento de Facebook que está publicado también en las publicaciones anteriores, perdonad la redundancia, de esta misma página. Como os decía, hoy tenemos el lujo de contar con Rubén López Cano. Supongo que casi todos y todas que estáis ahí detrás de la pantalla ya conocéis su trabajo, porque es uno de los grandes musicólogos que tenemos en este país, pero que desde luego trasciende allende Pirineos, allende Atlántico y toda la frontera, su labor. Ha recorrido numerosos siglos en su trabajo, desde las preguntas por la retórica en el barroco, hasta el remix y la pregunta por la idea de collage en la música. Acaba de publicar recientemente un texto que está además haciendo una gira de presentaciones que podéis ver también a través de las redes sobre este libro que se llama La música cuenta. En fin, es una fuente de sabiduría y nos alegra muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación, Rubén. Cristina Cubels, que coordina conmigo todo el proyecto pedagógico, no se ha podido conectar desde aquí, pero bueno, estará después también en el Facebook por si queréis preguntarle algo a ella en concreto. Simplemente cuestión técnica. Rubén en principio dará su conferencia y después estará encantado, creemos, no sabemos qué pasará al final de la charla, a lo mejor cambia de opinión, en responder las cuestiones que puedan surgir. Así que os invito a ponerlas en el chat de esta retransmisión en vivo y las iremos comentando entre Vicente Alberola, que está detrás de la producción del festival, y yo misma. Y simplemente si tenéis alguna pregunta tan relevante porque os impide seguir, por ejemplo, el discurso de lo de Rubén, entonces sí que se la plantearemos a él. Y con esto ya me callo. Muchas gracias y bueno, que es un placer tenerte. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al Festival INSEMS por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes de nueva cuenta en este espacio tan importante de la música, arte sonoro e ideas nuevas en torno a lo sonoro, lo artístico y lo musical, que es el INSEMS. Y siempre con esta apertura y con esta búsqueda de horizontes nuevos, brindando un servicio incuestionable a toda la comunidad que nos interesamos por la cultura contemporánea. ¿Sí? Yo estoy encantado, buena tarde de estar aquí en Valencia y de Valencia a todos lados donde nos ven, para hablar un poco sobre esta idea de las políticas de lo sonoro, la apertura y, como decía esta Marina, el optimismo, a veces carente de crítica, a veces, no siempre, que ha abierto el arte sonoro como una nueva propuesta artística para llenar lo sonoro desde una perspectiva estética. ¿Sí? Yo había propuesto, cuando me invitaron originalmente, al calor de pandemias, de cierre de curso accidentado, como todos lo tuvimos, ¿sí? De demasiadas conferencias por Zoom, pues son indispensables y son ahora las que nos permiten seguir en contacto como en esta ocasión, pero pues son demasiadas y eso no tengo que decíroslo a todos vosotros y vosotras, ¿no? Entonces, para entrar con esto, yo propuse uno de los temas que he trabajado, que es la cognición en activa, y intentaba poner en relación una discusión entre la estética relacional, tan de moda y tan un auténtico argumento común en el discurso del arte sonoro, y la cognición en activa, ¿sí? Sin embargo, a lo largo de los días, cuando
me enteré de que todo esto también giraba en torno un poco a la propuesta de Peter Bosch y Simons de unas instalaciones sonoras y alguna actividad que van a hacer también en el INSEMS. He intentado articular un poco las cosas que tengo que decir a partir de una lectura o reflexión o de detonantes que me da la obra de Bosch y Simons, ¿sí? Desde hace muchos años tengo muchas ganas de conocer mejor el trabajo de ellos y creí que esta sería una buena oportunidad. Sin embargo, pues bueno, estamos en medio de crisis, angustias, ansiedades y no siempre tenemos el tiempo que quisiéramos para ir al fondo de lo que queremos llegar, pero lo he intentado. Así es, proponerles un mosaico de reflexiones, de divagaciones, que intento que nos permitan ir arañando estas propuestas amplias que nos propone Marina Hervás y Cristina Cubells en torno a la reflexión de lo sonoro, lo sónico, lo artístico en nuestra sociedad, que nos aporta o que nos dice las instalaciones sonoras como las de Peter Bosch y Simon, y que nos dice sobre lo sonoro también, el momento tan extraño que estamos viviendo y que es imposible de evadir, ¿no? O sea, estamos aquí en estas pantallas, no estamos en Valencia como quisiéramos, por culpa de un virus que nos tiene de rodillas al mundo entero, ¿no? Y que si las reglas cambian, que si el capitalismo se cae, o si el capitalismo se fortalece, o simplemente cambia la manera de fastidiarnos la vida, eso lo veremos en un futuro inmediato, ¿no? Lo importante es que estamos aquí y que no podemos evitar pensar desde aquí, desde este miedo, desde esta indignación, desde este escepticismo, desde el virusplanismo o desde la virushisteria, estamos pensando y el sonido forma parte también de este momento. Así es que también intentaré incluir algún tipo de reflexión sobre el momento presente y cómo el arte y la música se han hecho presentes o no dentro de estos momentos tan ansiados y tan inciertos. Y simplemente subrayar esto, que pese a la situación tan extraordinaria que estamos viviendo, estamos aquí juntos. Aunque sea a través de las pantallitas, estamos juntos. Y eso es lo importante, ¿no? Y creo que eso es lo que toca en este momento. Seguir estando juntos, seguir construyendo comunidad, seguir construyendo arte o reflexión sobre el arte o arte para que reflexiona, lo que sea, que es lo que necesita, creo yo, el mundo actualmente. Pues bien, vamos allá. Voy a comenzar a desarrollar mi charla. Les recuerdo lo que ya les dijo esta Marina, pero a lo largo de la charla, si alguno de ustedes, alguno de vosotros o vosotras, tiene alguna pregunta, algo que dije no quedó muy claro, alguna referencia a algún autor o alguna observación, no dude inmediatamente en escribirlo en el chat de la página donde estáis viendo esta transmisión, ¿sí? Yo iré parando continuamente al pasar de un tema a otro para preguntar si hay alguna información que nos hayan dejado en el chat. Intentaré ver el chat directamente, o si no, mis compañeros del Festival en SEMS me estarán enviando a las preguntas que surjan, ¿sí? Entonces, no dudéis en interactuar si algún comentario o alguna pregunta tenéis que hacer. Y luego, más adelante, también, pues bueno, abriremos más un turno de preguntas, de debate, de discusión o de diálogo con Marina, con Ferran, o con ustedes también, vosotros y nosotras también, como lo queráis, ¿sí? Entonces, intentemos hacer de esto algo más interactivo y humano. Pues bien, voy a ponerles mi maravilloso PowerPoint que hice durante todo el día. Eso es. ¿Sí? Y bueno, más o menos lo que quiero hablaros es a través de, pues bueno, de algunas de las obras de Bosch y Simons, hablar de esto, de arte relacional, arte en activo, ¿sí? Transhumanismo y escuchas musicales o no.
Y quiero simple y sencillamente lanzar un par de propuestas, ¿sí? Al calor de este tema o de esta invitación. Y espero que sea de su interés, de vuestro interés, y espero que me interactuéis mucho, ¿sí? Bueno, la primera reflexión, que es algo que he estado discutiendo mucho con gente de mi entorno, ¿sí? Sobre comprender la música, no el arte sonoro, la música, estamos hablando, y particularmente la música de la tradición, de la música de arte occidental, desde el canto gregoriano hasta Alexander Schubert o Rafael Chendo, ¿sí? Entender la música como una forma de sordera, una forma de dejar de oír, una forma de desconectar, una forma de ignorar, una forma de pasar, ¿sí? Una forma de tapar. ¿Sí? Actualmente la música es considerada como un arte delicioso, un arte que exige unas habilidades perceptuales delicadas, ¿sí? Con mucha frecuencia escucho que mis colegas y amigos y amigas de la SNUC, músicos prácticos, todos ellos se lamentan de la vida que nos tocó vivir, de una era extraordinariamente visual, desde la televisión hasta el TikTok, todas las redes sociales, la era de la selfie, en donde el diseño y el aparataje visual dominan por sobre la percepción auditiva, ¿sí? Algunos colegas que se dedican al análisis político o sociohistórico me comentan también que observan que los políticos y políticas no tienen ya asesores discursivos. Por eso tenemos que soportar las piezas discursivas tan rimbombantes y toscas y mal hechas con las que nos regalan los políticos cotidianamente. Lo que ellos y ellas tienen son asesores de imagen, ¿sí? O sea, la única figura retórica que se sabe en los políticos es la anáfora, ¿no? La repetir al principio de frases diferentes la misma palabra. Eso es lo que les sale muy bien. El resto son frases rimbombantes, acartonadas y que tienen poco que ver con la tradición oratoria clásica. ¿Por qué? Porque lo más importante para sus asesores es cómo llevas la corbata, si es roja o azul, la camisa, la chaqueta, etcétera. ¿Qué imagen transmites? ¿Sí? Y se dice con mucha frecuencia a mis amigos músicos que la música es un arte que tiene una poca relevancia actual porque exige un sentido olvidado, el de la escucha. ¿Sí? Pues bueno, les propongo la siguiente reflexión. Imaginemos una extraordinaria interpretación de una obra fantástica del señor que está aquí en medio, que es Ludwig van Beethoven, al piano, causando el éxtasis, la concentración, la reflexión profunda de sus amigos. Ajá. Vale, una observación pueril y completamente ingenua, básica. No escuchamos igual Beethoven, que escuchamos una misa del siglo XV de Ottegen, o que escuchamos una pieza, los Klavierstücke de Stockhausen. Es decir, la configuración interna de una pieza de Beethoven que exige competencias, no digo conocimiento tácito, pero sí haberse estado expuesto y un conocimiento no explícito, sino tácito, perdón, de la armonía. ¿Sí? La música de Beethoven se basa en la expansión formal, a través del discurso armónico, las identidades de elementos que llamamos células, motivos, temas, su expansión siguiendo las reglas del contrapunto, de la armonía, y la modulación como principio formal de expansión que domina todo un movimiento de una sinfonía, de una sonata, ¿sí? Y que nos permite darle seguimiento y comprensión y sobre todo, como dicen los colegas de la musicología cognitiva, generar expectativas, ¿no? Sentir lo que va a pasar a partir de nuestro conocimiento previo del estilo, el género musical, el lenguaje musical, hacemos proyecciones, protensiones, digamos, fenomenólogos,
sobre lo que va a pasar y, como diría Leonard Meyer, si ocurre lo que previmos, tenemos satisfacción; si no ocurre lo que previmos, tenemos disonancias cognitivas que nos van a permitir erguir emociones, significado, y como suelen decir los neurocientíficos de la música, como David Levitin, que la música es un juego de compensación entre expectativas detonadas, ¿sí?, y su cumplimiento y su frustración, ¿no? Si la música siempre cumple lo que promete, sería muy aburrido. Si la música nunca cumple lo que promete, sería incomprensible. Entonces, toda música genera un sistema de expectativas, satisfacción o frustración, en el cual balancea y se va tejiendo la tensión, ¿sí?, y la dramaturgia o narratividad, como exploro en mi último libro, la música cuenta. Pero no escuchamos las mismas músicas distintas, perdón, de la misma manera, ¿no? O sea, esta escucha armónica, macroformal, arcos expresivos muy redondos de la música centroeuropea del siglo XIX, no nos sirve de nada si nos queremos enfrentar, por ejemplo, a objetos sonoros como este. Les voy a compartir. Vamos a escuchar un trocito de canto Drupad, una tradición antiquísima del norte de la India, de Bombay. Este es Ustad Farifuddin Dagar, uno de los más peques de la gran dinastía de los hermanos Dagar. Bueno, no sé si conocen el canto Drupad, pero si no, les pongo un trocito. Miren, escuchad un momentito. Qué maravilla. Perdón que lo tuve que quitar porque si no se nos va el tiempo. A mí me encanta, es una maravilla. Bueno, como pudisteis escuchar, ¿sí? Aquí no hay nada de modulaciones, ni cambio armónico, ni nada. En ese sentido es una música monótona. Siempre está con el mismo pedal, ¿sí? Y el cantante en esta parte de la lap, la primera sección del raga, está explorando el modo fundamental. Y lo que pudimos escuchar es un viaje por la afinación extraordinaria, un unísono que muy pocas veces se puede escuchar en otras culturas musicales y una tensión
por cada grado de la escala, esa segunda menor hacia arriba que quiere descender hacia hacia la nota principal, ¿sí? Y esta filigrana y detalle por la conducción melódica, como ustedes saben, como vosotros sabéis, la música del norte de la India no conoce el staccato, sino que se dedica a pasear una y otra vez por todas las gamas posibles de glissando, portamenti y finura. Se desliza por el espacio sonoro y su música consiste en diferentes modos de deslizarse hacia una nota y hacia la otra, y cada nota no tiene una afinación fija como nuestro sistema occidental, sino que puede subir o bajar un poquito según el momento del raga y según la tensión expresiva del momento. Y un unísono, ¿sí?, suena a unísono cuando es completamente unísono, y no hay ninguna otra música que conozca yo donde podamos tener una experiencia del unísono como la música del norte de la India, particularmente el canto grupal, y un unísono injusto, no preciso, que tiene otro color y otra expresividad. Cuando escuchamos canto grupal, nuestra cognición, nuestro oído cognitivo cambia su configuración y se prepara a explorar el espacio sonoro siguiendo estas reglas y siguiendo esos elementos que vamos a encontrar. Los modos de escuchar a Beethoven no nos sirven aquí. Los hacemos a un lado porque la música, para los que nos gusta la música del norte de la India, requiere otro tipo de estrategias. Y lo mismo ocurre cuando escuchamos heavy metal o cualquier tipo de rock, en donde tampoco los grandes arcos climáticos narrativos de la música decimonónica clásica de la tradición de la música de arte occidental son válidos, ni la modulación, ni las grandes progresiones armónicas con finísimas disonancias, sino es otro tipo de textura musical la que domina, ruido, decibelios, cierto tipo de progresiones, mucho mixolido, etcétera, etcétera. Bien, cada música nos exige una estrategia auditiva distinta, ¿sí? Una estrategia auditiva distinta. Cada música nos permite auscultar, explorar auditivamente el entorno con una estrategia y con una configuración cognitiva distinta. A ver si llegamos a eso, pero eso es algo que defiende la percepción y las teorías de la cognición en activa, ¿sí? Escuchar no es captar pasivamente la información auditiva que está en el entorno. Esto no es percibir. Escuchar es salir a explorar el entorno con nuestro oído, con los sistemas sensoriales que están nutridos por una serie de constricciones y limitaciones biológicas, por un lado, y una serie de constricciones, limitaciones y potenciales culturales del otro, ¿sí? Y contrario a lo que mucha gente opina, que hay una frontera muy clara entre lo biológico y lo cultural, ¿sí? Yo soy de la opinión de que esta frontera se entrelaza tanto y no sabemos cuándo estamos de un lado o del otro de manera muy clara. La frontera es borrosa, pero está claro que entre lo cultural y lo biológico se delimitan nuestras habilidades cognitivas. Bien, para escuchar música o cualquier información sónica, sea también la música contemporánea que nos gusta tanto como de Ligeti, Grisey o Rebecca Saunders, cuyos planteamientos sónicos requieren otro tipo de estrategias de escucha muy diferentes a la del heavy metal, del canto drupal o la del gran romanticismo germanocéntrico del siglo XIX. Nosotros no nos damos cuenta cuando escuchamos música, pero es como si tuviéramos un selector de géneros en nuestro oído cognitivo, ¿sí? Cuando hablo de oído no me refiero a la oreja ni a lo que está dentro, sino me refiero a una entidad más abstracta llamada cultura, ¿sí? Cuando escuchamos un bolero, un reggaetón, un trap o una pieza sobresaturada de Rafael Chendo, ¿sí? Nosotros estamos cambiando el selector de estilo, y dependiendo de qué estilo estemos escuchando, adecuamos nuestras estrategias para explorar el entorno sonoro con las estrategias adecuadas para generar sentido. Y está muy claro que si yo pretendo escuchar
concierto de cámara, Camera Concert de Ligeti, con las mismas estrategias con que escucho el concierto para piano emperador de Beethoven, no va a resultar y me voy a aburrir enormemente, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Es decir, que una escucha musical está siempre a la medida del tipo de objeto sonoro que tenemos que manipular cognitivamente. Bueno, todo este rollo para deciros que evidentemente cuando elegimos un tipo de escucha, cuando elijo escuchar la talega de Grisey, u otra obra de Grisey, espectral, estoy eligiendo un tipo de escucha que me evade, me quita, desbloquea o inhibe otros tipos de escucha, ¿sí? Escuchar música sinfónica del siglo XIX europeo, ¿sí? Implica desconectar otras formas de escucha que pueden ser las útiles para escuchar heavy metal o para escuchar canto grupal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la escucha atenta, artística, estructural, ideal de Adorno u otro tipo de escuchas con las que escuchamos la música, incluso de manera más corporal, más proyectando esquemas, imágenes de nuestra memoria corporal primigenia, implica desconectar otras. Una escucha desconecta las otras, ¿sí? Entonces, el arte de escuchar a Brahms es el arte de no escuchar a los hermanos Lagarde haciendo un canto grupal. El arte de escuchar a Rebecca Saunders implica desconectar a cómo escucho Metallica o Rammstein, ¿sí? Una escucha musical implica la sordera de todo lo demás. Esto es muy interesante para mí porque implica una constatación también en la cual todavía no, y está bien que todavía falte debate porque estas cosas hay que pensarlas mucho, ¿sí? No sé si recuerdan la hora de los aplausos a las 8 de la tarde a los sanitarios en todo el territorio español y muchos países europeos y latinoamericanos también, y la gente que por miedo, por querer convivir con el vecindario o que por cualquier otra razón, incluso por promoción, salía a tocar su música al balcón, ¿sí? Y no sé cómo lo vivisteis vosotros, vosotras, bueno, a veces era demasiado incómodo. Ese Resistiré, que había a 2 cuadras de mi calle, a veces era extraordinariamente ruidoso e incómodo. Pero muchos de nuestros amigos y colegas músicos, músicas, todo eso, enarbolaron un discurso que me parece muy curioso sobre la música verdadera, la música no verdadera, y eso no es música, la música verdadera es la que hago yo, y definitivamente, en mi opinión, se instauró un panorama de sordera a lo que estaba pasando en la calle, ¿sí? Los músicos de verdad no pudieron entender lo que pasaba cuando la gente salía a gritar y aplaudir del balcón, y que evidentemente no estaba haciendo música, estaba transmitiendo miedo, estaba transmitiendo incredulidad, el no querer aceptar lo que pasó, o como yo noté mucho en varias de las calles de mi barrio, sobre todo en la parte más pobre. Yo vivo en un barrio en Barcelona que fue antiguamente un pueblo y se está gentrificando de manera acelerada, y hay zonas, ¿sí?, donde viven hipster, mucho rico, y hay zonas donde todavía viven abuelitos o con sus hijos, con sus nietos de acogida porque se quedaron sin trabajo, etcétera, etcétera, y donde se vive una vida muy cultural, muy afincada a un barrio popular, ¿sí? Y en esas partes de mi barrio, las salidas a aplaudir, a cantar Resistiré, eran de una violencia extrema, que solamente se explica en un espacio público como el español, que no es ibérico porque los portugueses no son así, en un espacio público que estamos acostumbrados a saturarlo de decibelios, de sonido. Y de repente llega un virus que nos hace que se nos confine en nuestra casa, y la única manera de recuperar un poco de espacio público es saliendo al balcón a llenarlo de decibelios. Yo entendí un poco eso, hablando con la gente, con los abuelitos que salían a aplaudir, con alguna gente que denotaba cierta violencia en sus cantos, ¿sí? Me devolvía ese tipo de percepción y me di cuenta que los músicos a veces somos sordos a lo que pasa allá afuera. Por eso el entusiasmo que mencionaba esta Marina, el entusiasmo por el arte sonoro, porque de repente
nos ha hecho regresar la percepción a lo que no está vestido de frac y con pajarita, ¿sí? Al sonido salvaje, no mediatizado por la gran cultura y por el prestigio, ¿sí? A máquinas, a pajaritos, a riachuelos, a la avenida ruidosa de mi esquina, ¿sí? Que por los aparatos discursivos del arte conceptual, alguien propone como objeto de estudio antropológico o como objeto de degustación estética, ¿sí? De tal suerte que el cúmulo de prácticas heterogéneas y inasimilables, inasibles, que solemos llamar arte sonoro, nos permiten desfocalizar la escucha, ¿sí? Nos permiten hacer obsoleta esa distinción de que esto es verdadera música y esto no es verdadera música. El selector que nos permitía distinguir entre bolero, trap, Debussy, música sinfónica, o Friedrich Haas, se queda corto, no alcanza a aprender a abarcar la variedad de propuesta sónica que está detrás de él, ¿sí? Produciendo un indisciplinamiento de la escucha, ¿sí? Una desespecialización que nos deja desconcertados, inocula incertidumbre, y tenemos que improvisar estrategias de escucha. Y eso es lo bonito, lo apasionante y lo interesante, o una de las cosas interesantes de lo que llamamos arte sonoro, que pone en entredicho nuestros modos de escucha artística, pone entre paréntesis la manera en que degustamos lo musical para lanzarnos a un espacio de zozobra en donde las expectativas artísticas tienen una satisfacción desigual. A veces nos gusta, a veces no nos gusta, a veces nos parece interesante, a veces nos parece muy, pero muy ad hoc lo que se hizo. A veces el discurso me gusta más que lo que escuché. A veces lo que me escuché me sugirió algo que no tiene nada que ver con el discurso de la obra. Y desde esa perspectiva, sí, amplía mi capacidad auditiva o me obliga a explorar con mayor aventura lo que escucho, ¿no? Obviamente, como cualquier práctica social que comience a cuajar e institucionalizarse, el arte sonoro también va generando sus propias reglas y sus propias sorderas, ¿sí? Por el momento todavía está muy amplio el terreno, pero también genera sus propias sorderas, ¿sí? Y hablando de sorderas, yo no sé vosotros, vosotras, pero mis mejores amigos, amigas con las cuales comparto penas, glorias y cosas esas, suelen ser no músicos. Siento que mis amigos músicos, músicas, no saben escuchar, no me escuchan tan bien como otros, pero es una experiencia muy personal. Bueno, de tal suerte que una cosa que me interesaría mucho hablar aquí es de la subjetivación de la música, de lo musical. Si el arte sonoro desubjetiviza, nos desubjetiviza, entendiendo subjetividad, ¿sí? Una estructura móvil, cambiable, no es para nada estoy de acuerdo con las concepciones de identidades estables, fijas, sino una estructura contingente que me sirve para afrontar cierto espacio de realidad con lo cual estoy interactuando, ¿sí? Y el arte sonoro me produce una zozobra de subjetivizadora. ¿Cuál es esa subjetividad que se destroza a través de una parte importante del arte sonoro? ¿Sí? Lo expreso así, como la subjetivación musical, o sea, del sujeto musical, ¿sí? Es, en primer lugar, lo primero que suelo perder yo, es que detrás de lo que escucha hay alguien que expresa sus sentimientos, ¿no? Y eso desde Cage sabemos, ¿sí? Que el arte musical y el arte sonoro posteriormente intenta borrar esa cadena comunicativa, ¿sí? Detrás de ese paisaje sonoro, detrás de ese artefacto, de esa instalación, no necesariamente hay alguien que esté expresando sentimientos, como en gran parte de la tradición de la música electro-occidental, ¿sí? Y también la escucha musical, esta escucha especializada
con la cual me entrego y entiendo y disfruto el más infinítimo microtono o sruti de la música del norte de la India, o la sexta francesa o el acorde napolitano de una cadencia de Beethoven, ¿sí? Cuando ejercito esa escucha especializada, la escucha me convierte en alguien a nivel social, me convierte en un sujeto, me subjetiviza. Y soy el intelectual que escucha música clásica, el hippie que escucha músicas del mundo, el guay que escucha Jamiroquai, bueno, ya tengo una edad, como se puede apreciar, ¿no? El freaky darkies, no sé, con las etiquetas me salen mejor en cubano. Los cubanos distinguen de los reparteros, de los frikis, de los yuma, de los repas, de un montón de gente según la música que escucha, ¿sí? Entonces la música tiene un poder de subjetivación y el arte sonoro un poder de subjetivación, ¿sí? Y eso es algo que me interesa muchísimo a observar, escuchar y compartir de algunas de las instalaciones de Simons y Peter Bosch. Sí, sé que mi gran amiga Carmen Pardo va a hablar de su obra en un par de días, ¿sí? Pero estoy seguro que no va a coincidir mi discurso porque Carmen Pardo sabe de lo que habla y yo no. Yo voy aquí a engañarlos, a decir lo que se me ocurra, ¿sí? Les voy a hablar un poquito de reflexionar de todas estas cosas a través de algunas de las piezas del buen Peter y Simón. Quiero preguntar por allí, Marina, si hay alguna pregunta, observación, por aquí por mis canales, ya me están reclamando. Mi queridísima amiga Ana Margules me recuerda, una extraordinaria flautista que toca música contemporánea maravillosa, me recuerda que ella es una amiga íntima y ella es músico. Pues, se me olvida que eres músico cuando te cuento mis penas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o observación, me la escriben por el chat, ¿sí? Y alguna duda o alguna cuestión. Si no, yo me sigo. Déjenme ver si es que el chat tiene algo aquí. No hay dudas por aquí, perfecto. Entonces, sigo. Vamos a comenzar a hablar ya del trabajo maravilloso de Peter y de Simone, ¿sí? La Kraftwerk, el que da fuerza, o como me gusta a mí llamarle, esta instalación, el empoderador, que bueno, vamos a escuchar un poquito de esta instalación y ahora comentamos algunas cositas, ¿sí? Permitidme. Perfecto.
Bien, esta es esta obra, Catch de Ver, que la vienen transformando, haciendo desde el año 93. ¿Sí? El que da fuerzas es la traducción. Yo le puse empoderador nada más por molestar. ¿Sí? Como les decía, desde el año 93 los vienen haciendo con una colaboración con la Facultad de Ingeniería Mecánica de una universidad de los Países Bajos. Le hicieron en el 94 de Rotterdam y en el 88 comenzaron a 98. Incluso la metieron en un festival de arte de computer music, ¿no? Yo me acuerdo que la vi por primera vez en Madrid, en un paralelo Madrid organizado por Jules Barber, y la pieza me fascinó. Muchas lecturas que he tenido desde entonces de la misma pieza, ¿no? Ahora suelo imaginarme un gran almacén de Amazon, de esos que están en todos lados y en ningún lugar, donde personas invisibles, con contratos infrahumanos, con sueldos imposibles, empaquetan todo lo que nos llega de un día para otro. Y veo ese orden del comercio de datos, ¿sí? Del comercio de plataformas, y el nuevo capitalismo y relaciones sociales y democráticas que está generando, lo veo venirse abajo cuando me imagino que el archivo o el almacén de Amazon comienza a vibrar al son de estos dispositivos de Peter y de Simon, ¿sí? El dispositivo son 56 cajas, más o menos 12 metros de ancho, ¿sí? Que como pudieron observar están unidas por muelles interconectadas a nivel horizontal y vertical, los cuales son estimulados por una serie de motores oscilantes que están controlados por un ordenador, ¿sí? Que los echan a andar, ¿sí? Y entonces aquella longaniza de cajas embaladas comienza a moverse de diferente manera, ¿no? Los motores van variando la velocidad de rotación, ¿sí? Entonces ocurre algo muy interesante. Después de que están vibrando con cierta regularidad los muelles, pues comienzan por resonancia a estabilizarse, ¿verdad? Y luego cuando los motores cambian su frecuencia, pues viene otra frecuencia que comienza a hacer disonancia con la manera en que están resonando o rebotando los cajones, que comienza a producir movimientos extraños, distintos, independientes, y me parece no previsibles. O sea, no podemos prever cómo se va a mover, si va a haber una ola de movimiento, como vimos hace un momento, si comienzan a saltar de arriba abajo las cajas, si comienzan a oscilar, si una caja repite lo que hizo lo anterior, o están negociando entre sus inercias distintas, ¿sí? Es bastante interesante cómo se combina la vibración y cómo genera conductas en ese espacio postindustrial condensado en la instalación, cómo genera una serie de movimientos y de conductas del todo extraordinarias, ¿no? Me recuerda muchísimo, y no tuve la paciencia de resumirlas para esta charla, las teorías de la autoorganización, ¿sí? ¿Recuerdan? De un pequeño orden local que genera un orden global que no responde a las reglas del orden local, sino que simplemente se autoorganiza. Como por ejemplo las parvadas de aves, que pensábamos hace unos años que había un ave guía que hacía esos movimientos caprichosos que hacen algunas de las aves mientras vuelan, que se cierran en una nube cerrada y luego se expanden. Es una coreografía ensayada hasta el agotamiento, y no es así. Se pensaba que había un ave guía, que las demás seguían, pero parece ser que no es así. Parece ser que simplemente un ave se mueve según ve cómo se mueve el de al lado. Reaccionan extremadamente rápidas, de tal suerte que las aves no son conscientes de las figuras maravillosas que forman y que apreciamos nosotros. Las aves son solo conscientes de ese orden local, de que si veo que el de la derecha se movió a la izquierda, yo me muevo a la izquierda, ¿sí?
Y el orden que genera con esas figuras maravillosas que se hacen es un orden autoorganizado, ¿sí? Que responde a una lógica distinta a la lógica local que la produce. Y mucha conducta animal, las hormigas, termitas y las avispas generan todos estos sistemas de nidos, de hormigueros y de comunicación con principios de autoorganización. ¿Sí? Donde cada hormiguita sabe lo que tiene que hacer con la hormiga de adelante, pero no es del todo consciente de lo que pasa en el conjunto, algo así. Bien, las cajas tienen cosas adentro que les hacen sonar de lujo, ¿no? Como escuchamos, ¿sí? Están ataviadas, repletas de diversos materiales sonoros, ¿sí? Y lo que nos comenta Peter y Simón cuando nos hablan de esta pieza es que si bien las relaciones son muy complejas a nivel de la oscilación, a nivel de relación entre lo que veo y lo que escucho, ellos opinan que es una relación mucho más directa, ¿sí? Y yo quisiera incluir un factor que no está en el discurso de los artistas, que es algo que me pasa a mí cuando veo esta pieza, es lo que yo llamo empatía telúrica, es decir, ese fenómeno vibratorio no solamente genera sonido y no solamente genera una acción dentro de la instalación, sino que a mí me transmite un movimiento telúrico. El piso se me mueve en el sentido de que cierto orden que está siendo violentado se mueve en mi interior y no estoy acostumbrado a entrar en un almacén con esas cajas enormes, con esa conducta tan errática para mí, ¿no? No sé si hay algo misterioso que está dentro de las cajas o un cierto espíritu de Cissé que me envuelve y creo que el capitalismo está a punto de venirse abajo. La idea es que sí me da una empatía telúrica, es decir, me conmueve a nivel físico, ¿sí? Los sonidos que producen las cajas están sin amplificar, ¿sí? Cuando uno está escuchando atentamente ese dispositivo, definitivamente uno comienza a distinguir ciertas franjas texturales, ciertas franjas sonoras, ritmo, no lo sé, pero sí hay una inercias, ¿sí? Que negocian entre lo suave y lo enérgico, o lo organizado y lo caótico. A mí me recuerda mucho también, esto es algo que me ayudó a distinguir Úrsula San Cristóbal, ¿sí? Me dice, mira, y me enseñó el trabajo de Jan Tinguely, no sé si lo conocen, este artista de origen suizo, que se fue a Francia, le pareció muy aburrida Suiza y se fue a Francia a hacer su trabajo, que vivió de 1925 al 91, que hace unas instalaciones, unas esculturas ruidosas, en un contexto donde la instalación sonora no era muy frecuente todavía, ¿sí? Para hacer parodias, sátiras y visiones críticas que oscilan entre el humor y la crítica social de nuestra civilización tecnológica, ridiculizando lo tecnológico, pero muy en la órbita de Dada y de Duchamp, ¿sí? Una de sus tendencias es la poética de la destrucción, ¿sí? Son obras autodestructivas que escenifican la autodestrucción de la sociedad tecnológica, ¿no? Como su famoso homenaje a Nueva York de 1960, de la cual vamos a ver un trocito. No sé si lo recuerdan. Ahora vamos a escuchar un poquito de estas instalaciones increíbles que me traen muy a la memoria el trabajo de Peter y Simmons. Homenaje a Nueva York de 1960 de Tinguely. It's a machine that makes a spectacle. It's a sculpture, it's a picture, make picture, make sounds. It's a componist. It's good. Yeah, or componist. It's a poet. It's a declaration. This machine is a situation.
trata de piezas que hacen más ruido que el público. Y quiero mostrarles otro trocito, que me gusta mucho este trocito documental de la vida madura del autor. Y es muy bonito, me gusta cómo se fue polarizando y radicalizando. J'ai fait cet objet, le Palais des Pauvres, j'ai fait ça à Stockholm. Das Armenballett, das habe ich in Stockholm gemacht, 1961. Das ist sehr mutmaßlich eine Reaktion schon auf das, was wir heute schön identifiziert haben als Wohlstands- und Konsumationsgesellschaft. Und ich habe dort schon ein bisschen gespürt, wie viel Überfluss wir haben und wie viel Gegenstände wir haben und wie viel wir einkaufen und auch wahrscheinlich lustig machen. À la base pas m'arrêter, je suis lancé dans la précipitation, dans la création que je ne contrôle pas. Et je réussis encore à me casser la gueule en travaillant. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est une de mes grandes qualités, de pouvoir se casser la gueule encore. Ich möchte etwas machen wie der Rattenfänger von Hameln. Das heisst, ein Apparat bauen, der durch die Ausstellung läuft und wo Kinder einfach fasziniert sind davon. Jetzt habe ich den ersten schon gemacht, den Klamauk, mit viel Mühe und Not, mit Zimbalen und viel Schlagzeuginstrumenten. Und ich habe gefunden, es läuft nicht so gut. Ich finde ihn nicht so gut. Und das macht ja nichts, ich kann ruhig, ich versuche es ja nicht. Und jetzt mache ich einen zweiten Versuch mit dem, sagen wir mal, Radau oder Krawall. Und möchte, dass der Apparat so gut wird, dass es so lustig wird, dass die Kinder einfach da leben bleiben. De même, pour moi, il n'y a pas d'argent qui compte. Je dois rester droit, je dois rester rêveur et médium fixatif, transportant quelque chose, une ambiance, ou essayer de transporter quelque chose. C'est la toute vieille, la plus vieille fontaine que j'ai fait pour le festival du Nouveau Réalisme à Nice, en 1900, c'était quand 61 Oui, vaguement. Et je l'avais fait, elle est très intelligemment faite déjà, elle est pliable, je me rappelle, je sais que c'est très casse-gueule. Je l'avais mis sur le toit de ma Peugeot, oui, hop, elle devient pratique, tu vois ça? Elle est pas grande, elle est très mince comme ça. Et elle, on l'a placée, et comme ça. Voilà. Il y avait le moteur qui tournait là, et ça, l'eau qui pissait là. Mais il faut dire que l'eau pissait partout. Das ist eine Vision der Überflussgesellschaft, Industriegesellschaft, die dann ja auf Russland zukommt. Es ist ein Faschismus, ein Fascio, ein Zusammenpacken, ein Zusammenfassen einer Idee. Und die Idee heißt fressen, kaufen, 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 kaufen. Das muss Russland auch lernen, nicht? Il y a une grande réponse dans mon travail. Je sens une très bonne réaction d'un public, n'est-ce pas? Ça m'oblige de continuer d'aller un peu plus vite, en quelque sorte. De savoir de rester bien sur le cap, de rester vivant, de rester poète et de ne pas me laisser impressionner par le succès. La réussite sont, pour les préciser, sont les ennemis. Le succès, la réussite, c'est les ennemis. Et il faut savoir utiliser cette énergie qui peut se dégager de la réussite pour vraiment faire quelque chose. Je veux pas et je ne voudrais pas simplement faire la même chose pour avoir fait quelque chose. J'aimerais me dépasser.
Como pudieron ver, las poéticas de Tinguely y de Peter y Simon son algo distintas, porque en el discurso de Peter y Simon, habitualmente, Simone, ellos se centran mucho en las sutilezas del sonido, ¿sí? Se centran muchísimo en el sonido, en que escuchemos regularidades, irregularidades. Es un ejercicio de escucha muy profunda y dirigida. En cambio, en Tinguely es mucho más una crítica social, cultural y social al consumo, ¿no? Esta sociedad que se destruye a sí misma a través de la tecnología. Sin embargo, me parece que los ecos de una obra en la otra son pertinentes, y si no, seguramente Peter estará por ahí escuchando y al rato tendrá todo tiempo para observar todas las tonterías que digo sobre su obra, ¿sí? Bien, también encontré otro eco en esta pieza de Peter Bosch y Simone Simon, con otra poética que a mí me gusta mucho, que es desde el ámbito de la composición y de la escucha disciplinada dentro de la tradición de la música de arte occidental, con Giorgi Ligeti, sobre este tema de el movimiento periódico, ¿sí? Como ustedes saben, y espero, a ver, es que si me animo a hacerle un pequeño homenaje al genial Ligeti para su centenario, que será en 2 años, en el 2023, habrá sobre algunos de sus procesos texturales. Son un pequeño libro, una serie de artículos sobre algunos procesos texturales. Como ustedes saben, Ligeti tenía entre muchas de sus poéticas 2 ideas fundamentales extraídas de experiencias de infancia, ¿no? Las nubes, texturas, de esos sueños que tenía, y se veía él atrapado en una telaraña viscosa y dura, que ejemplifica mucho en sus densidades viscosas y impenetrables, como obras como Atmósferas, ¿sí? O Lúmina o Lontano. Y luego está otra poética, que es el de las máquinas, que también le viene de una lectura de infancia, que dicen que un libro que seguramente se lo tuvo al alcance por equivocación, porque era muy chiquito para leerlo, en un verano en Hungría, y había una señora decrépita que vivía en una casa llena de relojes de pared, cucus, relojes de pie, tal, pero ninguno servía. ¿Sí? Y entonces los relojes se la pasaban todo el día dando horas distintas, ¿sí? Y esta poética de la máquina destartalada, de la máquina que no funciona, la repite mucho en muchas de sus obras, ¿sí? En poemas sinfónicos, ¿se acuerdan? Para 100 metrónomos, pero en muchas otras obras. Y me recuerda mucho también algunas de la poética explícita de Bosch y Simons, en relación al movimiento irregular, ¿sí? Y de las diferentes texturas y tramas, ¿sí? Trayectorias que propician, ¿no? que provocan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si recordáis rápidamente, vamos a recordar, el continuum, que es originalmente para cémbalo, pero yo se los voy a poner con un órgano mecánico que suena así.
La gráfica la obtuve de un artículo que se basa en Hicks y Urbenz, los dos autores que habían analizado esta pieza, y no me acuerdo la referencia, si quieren luego se los paso. De todas maneras, en mi canal de YouTube y en el canal de YouTube de la SMUC, de Musicología SMUC, está este vídeo con las referencias de dónde sale la gráfica esta, que es un artículo extraordinario que analiza la pieza. Y años después, un musicólogo griego de la musicología cognitiva, Papadopoulos, así se llama, si les interesan estas referencias, lo escriben allí en la página de Facebook, y yo al rato, mañana, les doy con gusto las referencias bibliográficas, y los artículos están bastante disponibles en la red. Sí, lo interesante es que, aunque esta pieza es original para chémbalo, me gusta a mí poner esta, que está hecha con órgano mecánico, porque realmente el órgano mecánico hace las notas con la duración que está en la partitura, que es una duración constante estable. Porque lo interesante de esta pieza es que lo emparenta con el arte cinético y con los movimientos periódicos inestables, o movimientos periódicos que generan resultados sónicos inestables. Es que cuando se incorpora un sonido nuevo, ¿sí?, nuestro oído humano tiende a agrupar o no, ¿sí?, en loops de 3, 4, 5 notas. Los agrupa o los desagrupa. Por ejemplo, cuando tenemos estas dos notas que están sonando, cuando se integra esta nota grave, vais a ver, vamos a escuchar, que no se articula esto en un loop de 3 notas, sino que suena esto como una sola unidad, a la que se le añade una pulsación abajo. Y es un efecto psicoacústico. Cuando entra no comenzamos a escuchar un loop de 3 notas, sino que ya estamos acostumbrados a este stream, como le llaman, streaming, y entonces esto ya lo percibimos como una unidad, y la voz que se suma abajo la escuchamos como si fuera otra entidad distinta, ¿sí? Y cuando entra la tercera voz, está por acá, vais a ver que el oído tarda un poquito en agrupar en loops de 3 toda la información, de 3 o 4. Parece como si el sonido se ralentizara, ¿sí? Bueno, son efectos de sonido de psicoacústicos que la música de Ligeti tiene mucho, y que lo emparenta mucho con el arte cinético, ¿sí? Otro caso, un trocito de ramificaciones, donde la escritura ya no refleja un movimiento continuo, sino que ya la escritura está articulada en movimiento periódico e irregular. Este segmento es extremadamente regular. En cambio, un poquito más adelante, los loops se vuelven un poquito más regulares, y vais a ver cómo se escucha de otro modo. Son más limpios los loops, ¿no? Se vuelven cada vez más inteligibles y más fáciles de agrupar en 3 o 4 notas, ¿no? Lo que es curioso es que esta densidad no solamente se ve afectada por la regularidad de cada cuánto mete una nota, con la frecuencia con las que hay notas, sino también por la distancia de alturas entre una nota y la otra, ¿sí? Entre más larga es la distancia, más limpia se escucha la textura, ¿no? Y luego la última pieza que seguramente conocen, Cloaks and Clouds, ¿sí?, que mete estas periodicidades, estos movimientos periódicos irregulares.
las cosas que me importa también de Ligeti con este rollo de la desubjetivación, ¿sí? Que hablamos de la escucha musical y de cómo la música, la escucha musical nos ayuda a constituirnos en sujetos y cómo prácticas como la persona ayuda a desubjetivizarnos, ¿sí? Hay un fenómeno que, bueno, que le dediqué un poquito en el libro Música Dispersa de hace un par de años, y le quiero dedicar más tiempo, que es las influencias de Béla Bartók en Ligeti, sobre todo en algo que se da a llamar angustia de influencia o influencias que por algún incidente que hubo en Darmstadt, del cual está consignado en algún libro, a Ligeti no le gustaba mucho en determinado momento en que Béla Bartók estaba siendo reclamado como patrimonio cultural del régimen húngaro comunista. A Ligeti no le gustaba mucho reconocer abiertamente muchas de las influencias de Béla Bartók por ese reclamo cultural que hacía un régimen que lo había maltratado tanto a él y a su familia. Pero si pueden ver, vamos a escuchar unas similitudes entre la música de Béla Bartók y algunos procesos texturales de Ligeti. ¿Qué tiene que ver esto con la desubjetivación que les hablaba? Bueno, la idea es la siguiente. Notaron que hay parecidos razonables entre algunas de estas piezas que escuchamos de Ligeti con algunas piezas de Béla Bartók, ¿sí? No digo que haya copiado conscientemente, no digo que simplemente digo que se parecen. Pero lo que es más importante para mí es que la desubjetivación consiste en lo siguiente. Estos procesos texturales, estas tramas, estas texturas que vemos en Ligeti, en Béla Bartók forman parte del fondo de la perspectiva musical. Son el acompañamiento de melodías que son el motor de la lógica musical de toda la obra, ¿sí? Es decir, es la figura y fondo del retrato, ¿sí? Como en mi situación de conferencia en Zoom, la figura del cuadro que ustedes ven, el que vosotros veis cuando no está la diapositiva, yo soy yo, mi tronco, mi cara hablando, y el fondo es mi estantería de libros, ¿sí? Que son de verdad, no es una foto. Ese es el fondo y la figura. Entonces, en la música de Bartók, los procesos texturales están en el fondo, como figuras de acompañamiento que acompañan, valga la redundancia, a las melodías principales, que son tratadas más o menos como una lógica musical heredera de la gran tradición del siglo XIX, ¿sí? En cambio, en Ligeti es como si se metiera a las partituras de Béla Bartók y comenzara a darle de patadas a los temas, melodías y motivos, y se queda solo con esas texturas de acompañamiento. Es como si a mi conferencia
le quitaran a mí y me quedara yo y se quedaran ustedes viendo exclusivamente el fondo con mis libros en mi estantería, ¿sí? Y esos son algunos de los procesos de desubjetivación que vivió la música a mediados del siglo XX, ¿sí? Ya no hay temas a qué seguir, no hay un motivo, un tema preciso cuyas vicisitudes tonales, expansivas, de contracción, de combate y lucha con otros temas, constituyan la base de la trama dramatúrgica de la música, ¿sí? Lo que quedó no hay el tema heroico de Beethoven, ni el tema pastoral, ni el tema grácil, femenino, masculino, todas esas cosas que nos hemos inventado. Lo que hay simplemente es un fondo que clama por su autonomía y que procesualmente comienza a tomar el protagonismo de la pieza. Es otra manera de desubjetivación que se vivió a mediados del siglo XX en la música de arte, ¿sí? Bueno, perdón el de Braille, pero bueno, todo esto me sugiere la música, las instalaciones sonoras de Peder y de Simone. Y estas piezas, ¿no? El Trajectsversterken, perdón por mi neerlandés que está muy oxidado, o una variante que es el Bruitang, ¿sí? Vean qué bonita pieza. Y vamos a comentarla también un poquito. Vamos a escucharla y verla. Es una pieza muy interesante. Aquí está. Aquí está.
pudisteis apreciar en esta pieza, ¿sí? Que desde el 93 la comenzaron a diseñar y parece ser que tiene que ver con lo que van a hacer en esta ocasión en el ENSEMS. Es una pista recta vibratoria, libremente inclinada, sobre ahí unos zapatos suecos, con el típico característico de Holanda, unos aparatos que no están terminados, como pudisteis ver, no están terminados del todo, ¿sí? No están bien recortados, no están pintados, su base es hueca, para que puedan resonar mejor, ¿sí? Y la plataforma está ataviada, está adicionada con imanes vibratorios, que también se están controlando por ordenador, ¿sí? Y aunque la vibración parece regular, ¿sí? Dependiendo de la inercia del movimiento periódico, de la configuración del aparato, del objeto, del zapato, y de cómo se llega a volcar o no, ¿sí? Como pudisteis apreciar, las trayectorias se vuelven equívocas, erráticas, y pueden moverse de maneras muy distintas, ¿sí? Completamente inesperadas, y cómo al chocar un zapato con el otro influye en su comportamiento, una vez más, con un movimiento que parece regular, responder a una regla simple, da lugar a comportamientos completamente inesperados y complejos. Y de tal suerte, una vez más, esto lo estoy tomando de las prescripciones del discurso propio de los autores, el autor y la autora de estas instalaciones, hay una invitación a entregarnos las más recónditas sutilezas del sonido a partir de esta propuesta, ¿sí? Y para los autores, cada objeto tiene una musicalidad potencial y performativa propia, ¿sí? Según la cual su material y su tamaño vibran de manera distinta, pero también la articulación de los diferentes objetos saltando por la plancha, su interacción, si se mantienen de lado, de costado, de pie o volteados, comienza a desarrollar, a producir unas sonoridades extraordinariamente variadas, ricas, llenas en matices. Cuando uno está con la instalación oyéndola durante un tiempo, uno puede penetrar con la misma eficacia, la misma sutileza de los loops de Ligeti que escuchamos hace un momento, ¿sí? Los autores de esta instalación, Peter y Simone, nos hablan de un dispositivo de sonorización abstracto, ¿sí? Pero una vez más, como uno es bastante indisciplinado cuando uno interactúa con estas piezas, a mí no me deja de sugerir cosas fuera del dispositivo. Para mí es una sinécdoque corporal, ¿sí? Que me habla de un cuerpo nacional indisciplinado, o una manera de estallar un cuerpo nacional. ¿A qué me refiero con esto? Perdóname, Peter, pero a mí me sugiere de repente cosas como estas.
mejor ya, lo dejamos ahí. A mí me sugiere una manera de hacer estallar en 1000 pedazos este disciplinamiento corporal y coreográfico, y esa sonoridad de los zapatos, articulados en torno a un ideal nacional, ¿sí? Y que me perdone André Reu, que también está, en mi opinión, latente en la pieza, ¿no? Y se repite en la última pieza que vamos a ver un poquito en el Dancing Robot, que entiendo que es una pieza, una variante de estos muelles que están por desarrollar, y que gentilmente Peter me dejó ver en estos días, y se trata de esta. Apreciar, la estructura poco a poco se está desplazando, poco a poco se mueve, poco a poco cambia de lugar, como si caminara. Bueno, esta variante, esta instalación del muelle con esto que Peter llama el robot, a mí más bien me recuerda a un espantapájaros, pero bueno, es cuestión de cómo lo conceptualizamos, ¿sí? A mí me parece que sugiere mucho también, ¿sí? Un fenómeno que suele estar muy asociado a cómo la música produce expresividad y emotividad, sí, que es el contagio fisionómico. No sé si han oído hablar de este fenómeno de psicología, ¿sí? Que es cuando vemos a un San Bernardo, nos parece que está triste, o un delfín, que lo vemos que parece que está siempre sonriendo, ¿no? Y es que, a ver, perdón, creo que se puso en pausa.
Estoy compartiendo pantalla. Eso es. Vale. Entonces decía que un San Bernardo nos parece que está triste y un delfín nos parece que está feliz y contento, o podemos ver figuras y formas en objetos inanimados, que tiene que ver con una de las funciones básicas por medio de las cuales la música nos emociona, ¿sí? O sea, esto desde el siglo XVII, las expresiones fisionómicas, ¿sí? Son ciertos rasgos expresivos, patrones que nos recuerdan rasgos expresivos de las personas, ¿sí? Y nos emocionan a través de lo que se llama el contagio fisionómico. Los entendemos como ese patrón emotivo, y a partir de ahí nos emocionamos, ¿no? Y en música, a partir del siglo XVII, estas expresiones tienen que ver con el lenguaje, entonación, los ritmos y silencios, que de las melodías nos recordamos estas variantes del paralenguaje verbal, ¿sí? Como cuando el tipo de entonación con que le hablamos a los niños, ¿no? Cuando hablamos contentos, alegres o tristes, habitualmente están asociadas a los mecanismos con los cuales la música nos emociona. Y bueno, y por último, este robot con el cual comienzan a experimentar Bosch y Simone, déjenme ver si lo tengo por aquí, da lugar a otro estadio de otro nivel de la poshumanismo, que es los robots entre nosotros. Aquí no da tiempo de hablar de esto, pero simplemente les comparto el trabajo de David Gunkel. Es un filósofo de la tecnología, muy interesante, y uno de sus últimos libros, yo lo cito mucho en el libro de Música Dispersa, porque utilizo mucho de sus reflexiones y las critico y propongo alternativas, por supuesto, que en eso consiste nuestro trabajo, en torno al papel, el rol del sampleo, el mashup y el remix y la remezcla y el reciclaje digital en nuestros días, ¿no? Hacen unas aproximaciones muy profundas a cómo estas prácticas tienden a transformar la axiología o los valores habituales con los cuales nos relacionamos con lo musical. Originalidad, copia, talento y el concepto de repetición. Y más recientemente está trabajando sobre los derechos de los robots, de esas entidades que ya están con nosotros conviviendo, compitiendo por espacios de trabajo, por hacernos más llevaderas las tareas domésticas. Y sí, estos bichos, estas entidades son susceptibles de generar derechos que no necesariamente los van a disfrutar ellos, sino que van a limitarnos a nosotros en nuestra relación con ellos, con los robots. Ese es un debate también muy interesante que bueno, que solamente lo dejamos aquí de manera incipiente, y que el arte sonoro está seguramente por allanar y también por reflexionar desde esta perspectiva artística, ¿sí? No sé si ya se durmieron o dormisteis, si seguís por allí, si queréis comentar algo de las cosas que os he dicho, si os ha parecido interesante. He intentado desarrollar algunas de lo que me provoca a mí las instalaciones de Peter y Simone en el contexto del trabajo que van a hacer para el ENSEMS. Y no sé si tienen alguna pregunta, duda, algún comentario, algo que se les haya quedado en el tintero, y no sé si podemos charlar un poco. Marina. Muchas gracias, Rubén. Buenos días. Buenos días, sí, sí. No, está estupendo, súper interesante, unas referencias increíbles.
Me gustaría saber qué piensa Peter y Simone de ese viaje de los suecos. Bueno, tiene mucha chicha. Todo lo que has planteado, yo creo que podríamos estar discutiendo cualquiera de los hilos que has abierto durante mucho tiempo. Yo voy a dejar margen para ver si hay comentarios que se hagan a través del Facebook. Sí que hemos tenido dos y medio mensajes a lo largo de tu exposición. Amparo decía que cuando... perdona, es que lo tengo que mirar desde el móvil porque no se me carga en el ordenador, por eso estoy mirando hacia abajo, pero justo se me acaba de cerrar. Espera un momento, ¿qué te digo? Bueno, te saludan varios. Hay gente que celebra el uso de los ruidos. Carlos Rojo, por ejemplo, te felicita también por tu exposición. Te decía que Amparo dice que cuando vio la escultura de Peter y Simone hace muchos años en el Museo del Carmen, los cajones de madera contenían algunos cantos rodados, otros tornillos, etcétera, y eso provocaba a su vez otra vibración sumada por el movimiento del propio material que contenían, que todavía hacían más grande ese caos sonoro maravilloso. O sea, una lectura similar. Sí, creo que no se me olvida ningún mensaje. No sé si me llegan las preguntas en directo porque me ha estado fallando un poco la coordinación. Si no, si hay algún mensaje que se me ha saltado, quizá se me puede echar un cable. A ver, vale. Bueno, pues mientras se animan, si se anima alguien a comentar, aunque de todas maneras, bueno, no sé si quieres dejarnos tu contacto o lo escribimos por el chat, si te parece. Claro, claro, sí. Dudas existenciales o incluso musicológicas, ¿no? Sí, claro, sí. Mi página web es www.lopezcano.net. Vale. Mi correo electrónico es lopezcano@yahoo.com y también estoy en Twitter y en Facebook, Rubén Lopezcano, y ahí me vais buscando y con gusto, en la medida de mi neurosis, iré respondiendo y iré atendiendo sus preguntas. ¿Sí? Bueno, me interesa mucho estimular y colaborar y animar que exista un debate crítico en torno al arte sonoro o a todas las prácticas artísticas y sobre todo el arte sonoro que está pasando por un momento que me parece muy interesante a nivel creativo. Hay muchas propuestas muy ricas y creo que todavía a nivel de pensamiento necesitamos impulsarlo más, animar más a que campos disciplinarios tan sujetos a un terreno concreto como la musicología se vaya quitando de prejuicios y de timideces para llenar este fascinante campo que es muy resbaladizo, porque es así, la realidad es así, pero que siempre es útil aventurarse a pensarlo, a criticarlo, a razonarlo y a ver hacia dónde está tirando, hacia dónde está apuntando, ¿no? Sí, total, vamos. Yo lo veo igual que tú en ese sentido. Aparte, creo que también es interesante pensarlo desde nuestra lengua, porque gran parte de la producción, como bien sabes, se ha hecho en inglés, en francés, en alemán, como suele pasar. Sobre todo en inglés, diría yo, que es una corriente anglosajona que existe desde hace 20 años, por lo menos, tratando estos temas. Los alemanes peleándose, ¿no? A ver si en realidad no están haciendo más o menos lo mismo. Y a mí me parece que todavía falta la construcción de un corpus pensado desde, o sea, ya no solamente en, sino desde también las prácticas que vienen, digamos, del sur, por decirlo en un sentido amplio, el sur del mundo, porque, bueno, también sería interesante ver qué sucede en Italia, por ejemplo, que también hay un movimiento importante, tanto a nivel teórico como compositivo. Esto, por ejemplo, lo hemos hablado mucho con Pedro Alcalde, que estará mañana dando charlas, y a ambos nos interesa mucho este contexto mediterráneo y también atlántico, ¿no? Pensando hacia Latinoamérica, de estas prácticas. O sea que yo creo que justamente son formas también de desplazar o seguir indisciplinando desde nuestras formas de pensar este tipo de prácticas, ¿no?
Claro. Y fomentar mucho, animar mucho un razonamiento crítico, ¿no? Que las teorías que consumimos en inglés, en alemán o en italiano, que están muy bien, no nos conformemos con repetirlas, ¿no? Sino asimilarlas, apropiárnoslas, matizarlas, transformarlas, criticarlas sin ningún problema y desarrollar nuestros propios puntos de vista, ¿sí? Que muchas veces, y eso me di cuenta con el último libro que escribí, también al calor de las responsabilidades profesionales que tenemos, que se nos exige publicar mucho, se nos exige una producción bastante fluida y capitalistamente numerosa, ¿sí? De repente están comenzando a surgir algunas apropiaciones teóricas en nuestro entorno lingüístico, cultural, iberoamericano, por decirlo de algún modo, que nos comienza a olvidar el detenernos un poco a revisar más a profundidad, a criticar, a ver que autor A y autor B no dicen exactamente lo mismo y que muchas veces, utilizamos la teoría que viene de los centros de prestigio, las utilizamos como guardaespaldas de nuestro pensamiento, cuando a veces ese aparatejo de guardaespaldas también tiene muchas fisuras y muchas contradicciones que son, que es imperioso señalar y contradecir, no porque esté mal hecha, sino porque es así, el pensamiento es así, ¿no? Y fomentar esta discusión crítica de todos estos insumos que tenemos, yo creo que es muy, muy importante en nuestro entorno. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y además, justamente, yo creo que has apuntado varias cosas en esta línea, por eso pensamos que sería un buen marco, ¿no? Esta idea también europeísta, eurocéntrica, de pensar la idea del humanismo, ¿no? Como deriva de un cierto modelo de pensamiento, ¿no? Ya tenemos a pensadores decoloniales, ¿no? Que plantean, por ejemplo, tengo ahora mismo a Quijano en la cabeza, ¿no? Que nos dice que la modernidad empieza con la construcción de lo otro de Europa, ¿no? Entonces, en ese otro de Europa, también parece que asumimos ese inglés y ese alemán, por decir, ¿no? Como marco o francés, ya no solamente como idiomas para el pensamiento, sino como lugares de institucionalización de ciertas prácticas, ¿no? Así que yo creo que también tenemos ahí un trabajo que hacer a nivel político, diría, ¿no? Si es que no todo pensamiento es político, ya aquí sería explícitamente político desde mi perspectiva, ¿no? Pues no sé, yo creo que, bueno, sí que se han sumado algunas felicitaciones que a mí me tardan en cargar. Mar García Vitoria te felicita y te agradece la charla. También Amparo ha expresado su agradecimiento y acaba de publicar Boro García, director del festival en SEMS, pero a mí no se me carga, o sea que pido ayuda a Vicente en este caso porque ya os digo que me va como con un poco de retraso. Sí, hola, ¿me oís? Sí. Sí. Bueno, simplemente acaba de decir que gracias Rubén por compartir con nosotros estas reflexiones y que es un placer contar contigo en esta edición del Festival en SEMS. Simplemente agradecer tu presencia. Qué bien, pero nada de estos conflictos que tengo. Y he visto que Cristina ha compartido tu página. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Sí, es que no sé por qué, pero me saltan los comentarios como desordenados, por eso no sé, bueno, las cosas de la tecnología. Pues bueno, como no quiero forzar tampoco que a lo mejor las preguntas vienen con un segundo visionado, ¿no? O con reposando todo lo que has planteado. Sí que, bueno, aprovecho simplemente para, aparte de invitar, lógicamente, a todas las actividades y conciertos que va a haber en SEMS, si las condiciones en las que estamos nos lo permite, que de momento parece que sí, cruzamos los dedos, tenemos muchas ganas, muchos deseos de que pueda ser, pero en lo que compete al proyecto pedagógico, aparte de emplazar a todos los que nos están viendo o los que nos verán después a las charlas de mañana y de pasado mañana, que Pedro Alcalde va a hacer una revisión sobre qué significa el sonido para la música, haciendo un mapa bastante amplio, no solamente en lo estrictamente contemporáneo, por decirlo así.
y Carmen Pardo, que como bien has nombrado, hablará de la idea de memoria desde la obra de Arritmia. Sí que, aparte de esto, tenemos actividades prácticas, que son 2 talleres, que nos gustaría que estuvieses pendientes sobre todo de las actualizaciones que esperamos hacer con estupendas noticias, que todo siga hacia adelante. Estamos esperando que nos den el último ok para poderlo llevar a cabo. Una será el día 12 de septiembre en la NAO en Valencia, en la Universidad de Valencia, y lo va a llevar a cabo el colectivo Mutant Monkey. Perdonad, que ahora pasa el gato por medio. Mutant Monkey es un colectivo que hace electrónica do it yourself y nos ha propuesto hacer un piezo eléctrico con ella. Y después tenemos justamente con Peter Bosch y Simone Simons un taller abierto el día 18 de cara a la instalación colaborativa que van a presentar el día 19 en el festival en SEMS. Tenéis toda la información de horas, el emplazamiento de la NAO, que no lo he dicho, pero la actividad con Peter Bosch y Simone Simons también es en la NAO, en la Universidad de Valencia. Tenéis todo en la web, yo lo he compartido al inicio de la charla, lo volveré a poner ahora. Y también es de libre acceso y en principio compartiremos, como os digo, la confirmación de que todo sigue adelante tal y como lo hemos previsto. Y ya, siempre me toca a mí dar la información esta que es de servicio. Pero bueno, todo, tenemos una idea del proyecto pedagógico así que como muy amplia y nos gustaría que todas las actividades se vean como complementarias entre sí, ¿no? Así que esta es la idea. Pues yo creo que si os parece lo podemos dejar aquí. Veo que Tomás Gilabert ha hecho muy interesante, muchas gracias también. Bueno, ahora como quedarán los mensajes escritos también es un lugar que a lo mejor se puede rescatar para continuar. Y bueno, pues solo me queda darte las gracias, Rubén, de nuevo. Ha sido de verdad un gusto escucharte, aprendemos siempre un montón de lo que nos cuentas. Y bueno, esperamos contar contigo en el futuro, así que ya sabes. Por supuesto, no, gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias por el proyecto académico, pedagógico más bien de la INSEMS. Es muy interesante y hacía mucha falta que un festival de estas características también tuviera esa iniciativa. Yo creo que es el trabajo que hacéis con niños, profesores y colegas es extraordinario, y la mejor de las suertes, y que siga este festival en las condiciones en las que podemos, siga bien, siga funcionando y siga aportando todo lo que aporta. Gracias. Bueno, pues que paséis muy buena tarde, o si nos estáis viendo en otras latitudes, buenos días, buenas noches, no sé, y seguimos. Hasta luego. Chao, gracias.